En los últimos años se ha popularizado en nuestras sociedades un concepto que muy pocos entienden, pero que muchos ya han comenzado a utilizar. Nos referimos a la inteligencia artificial, y si bien por ahora solo la usamos para realizar tareas sencillas como la redacción de texto, crear imágenes, música y videos, en un futuro cercano, esta tecnología entrará en una fase de desarrollo que podría cambiar de manera radical el mundo en el que vivimos. Esta etapa es conocida con el nombre de singularidad, y a partir de ahora descubriremos juntos de qué se trata. Número 1. ¿Dónde estamos? Desde aquella computadora llamada Deep Blue que venció en 1997 en el juego de ajedrez al campeón ruso Garry Kasparov, hasta los actuales programas de inteligencia artificial conocidos como ChatGPT o Midjourney, han pasado poco más de 25 años. Sin embargo, la evolución que ha tenido la IA en los últimos años ha sido tan sorprendente que aquella máquina ajedrecista creada por IBM, que tuvo el mérito de ser la primera en ganarle a un ser humano, parece hoy ser una máquina antigua y desfasada. Los programas actuales no solo pueden jugar al ajedrez como cualquier profesional, sino que ahora pueden ser capaces de realizar cualquier tipo de tareas relacionadas con el conocimiento humano. Por ejemplo, pueden realizar exámenes doctorales y aprobarlos sin problema, escribir novelas, llevar tu contabilidad, hasta ser una especie de amigo con el que puedes conversar si necesitas algún tipo de consejo o compañía. Ha sido tal el nivel de comprensión, conocimiento y autonomía que ha logrado la IA, que hoy en día, muchos especialistas creen que en muy pocos años, esta tecnología podría reemplazar trabajos como los destinados a la atención de clientes, el periodismo, traducción, contabilidad, diseño gráfico, docencia, la abogacía e incluso en el campo de la medicina. Según el pionero en el desarrollo de esta tecnología, el taiwanés Kai-Fu Lee, la IA reemplazará en los próximos 15 años al 40% de trabajadores en el mundo. Es más, al día de hoy, muchas empresas, sobre todo aquellas vinculadas con el mundo de la tecnología, como IBM, Google, Meta o Amazon, han despedido a miles de trabajadores debido al uso de programas de inteligencia artificial. Pero la presencia de la IA no solo se da en el campo laboral. En nuestra vida diaria hemos empezado a estar rodeados de esta tecnología debido a la gran cantidad de dispositivos e instrumentos que las utilizan, desde los teléfonos y televisores inteligentes hasta en la fabricación de artefactos y medios de transporte como los automóviles. Pero aunque esto parezca increíble, según los expertos, lo que estamos viviendo es solo la etapa inicial de la evolución que la inteligencia artificial tendrá en los próximos años. Actualmente, nos encontramos en una fase conocida como la IA débil o estrecha, que sirve para realizar tareas concretas y específicas, como los ejemplos que hemos visto de jugar al ajedrez, escribir textos, atender llamadas telefónicas o conversar con una persona. Sin embargo, empresas como OpenAI, dueña de ChatGPT, o DeepMind de Google, se encuentran desarrollando sistemas que nos permitirán ingresar a la siguiente etapa evolutiva, que es la llamada inteligencia artificial general, en que una IA que tendrá la capacidad de aprender, razonar y pensar, tal como lo haría un ser humano. Luego de esto, ingresaremos a la última etapa evolutiva de esta tecnología que se conoce con el nombre de superinteligencia artificial, que es la fase cuando la IA superará ampliamente la inteligencia humana en todas las áreas. Es decir, no solo pensará, aprenderá y razonará como un ser humano, sino que lo hará mucho mejor y mucho más rápido que cualquier persona o grupo de personas en el planeta. Esta es la etapa que es tan temida por los expertos, pues creen que de alcanzarla, podría provocar el fin de la humanidad, tal y como la conocemos. Pero, ¿por qué piensan esto? En los próximos capítulos te contaremos en detalle las razones de esta creencia. Pero antes de hablar de la superinteligencia artificial, debemos hablar de su etapa anterior, que como hemos mencionado, es conocida con el nombre de inteligencia artificial general o IA fuerte, que daría a las máquinas las mismas capacidades cognitivas que el ser humano, permitiéndoles realizar cualquier tarea intelectual que una persona pueda hacer, logrando con esto que puedan ser fácilmente reemplazadas por uno de estos sistemas. Pero, ¿cuán cerca estamos de alcanzar la IA general? Número 2. Un supercerebro artificial.
En marzo de 2023, 1000 expertos en el campo de la inteligencia artificial publicaron una carta titulada Una pausa a los grandes experimentos de IA, en la que pedían a las empresas desarrolladoras de esta tecnología como OpenAI que detengan el entrenamiento de los sistemas de IA que fueran más potentes que ChatGPT-4, debido a que esta versión no solo le permitía a este robot responder preguntas o solicitudes de los usuarios a través de texto o voz, sino que además presentaba habilidades de razonamiento mucho más avanzadas que le permitían resolver problemas complejos y realizar exámenes académicos de alto nivel, obteniendo calificaciones que superaron al 99% de los estudiantes, entre otras habilidades intelectuales. Es por esta y otras habilidades que los informáticos y científicos que firmaron la carta consideraron que este modelo de lenguaje ya estaba muy cerca de llegar a la inteligencia artificial general, y de esta manera, competir con la inteligencia humana en tareas comunes y en otras áreas más especializadas. Según estos expertos, esto provocaría en muy pocos años una serie de efectos negativos para los que la sociedad no está preparada, representando así un profundo riesgo para la humanidad. Además, los especialistas se preguntaban si acaso el ser humano debería desarrollar mentes no humanas que eventualmente podrían superarlos no solo en número, sino también en inteligencia al humano, dejando sus conocimientos y labor completamente obsoletos y reemplazables, lo que provocaría una serie de consecuencias sociales y económicas gigantescas. Pero, ¿cuán cerca estamos realmente de llegar a esta realidad? Desarrollar una IA general no es tarea sencilla. Si se desea que una máquina tenga la capacidad de pensar como un ser humano, es necesario comprender qué es la inteligencia humana y cómo las personas aprenden, razonan e incluso cómo son capaces de generar pensamientos abstractos para plasmarlos en la realidad, por ejemplo, en el arte. Para ello, se debe crear un algoritmo capaz de replicar todas estas habilidades en una máquina, lograr que esta tecnología lo haga de forma autónoma, y que sea capaz de adaptarse a todos los escenarios posibles. Además, está el aspecto técnico debido a que esta tecnología necesita computadoras muy desarrolladas para realizar todos estos procesos. Es decir, para imitar la forma como piensa un cerebro humano, es necesario crear una especie de cerebro artificial. Para ello se necesita una máquina poderosa que sea capaz de procesar una gran cantidad de datos de manera veloz, que le permita pensar y tomar decisiones en tiempo real. Además debe poseer una gran cantidad de memoria para guardar toda esa información y relacionar los conocimientos pasados y aprendidos, lo que a su vez conlleva a una gran necesidad de energía y servidores, capaces de hacer que todas estas máquinas funcionen sin interrupciones o errores. Por ejemplo, para el funcionamiento de ChatGPT se consumen grandes cantidades de litros de agua para refrigerar o enfriar los servidores que usa para operar, así como mucha energía eléctrica para su funcionamiento. Según un estudio del Washington Post, por cada correo electrónico que uno le pide escribir a esta IA, se gasta en promedio una botella de agua, cantidad que puede aumentar dependiendo de la zona en donde se hace la solicitud. Lo mismo sucede con la energía eléctrica. Para entrenar a ChatGPT-3 se consumió el equivalente a la energía que gastan 120 hogares en los Estados Unidos en un año, cifra que probablemente se haya duplicado con el entrenamiento de ChatGPT-4. Además, este programa requiere de energía para alimentar sus servidores, procesar los datos y garantizar su operación. Sin embargo, hay quienes creen que es más que probable que pronto tengamos computadoras mucho más potentes y más eficientes en el uso de la energía, que podrán ser capaces de procesar esta gran cantidad de información. Además, existen expertos que sostienen que es vital que el ser humano alcance la inteligencia artificial general, por los grandes beneficios que traería consigo en el campo de la investigación científica en los distintos campos del conocimiento, y que serán fundamentales para nuestra sobrevivencia en el futuro. Por ejemplo, una IA de este nivel podría resolver problemas médicos que durante siglos han afectado al ser humano, como es el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para sanar enfermedades hoy incurables. También ayudaría a crear nuevas estrategias y fuentes de energía para enfrentar los efectos del cambio climático, así como desarrollar nuevas tecnologías que facilitarán los viajes al espacio, y con ello, la colonización de la Luna y la exploración de otros planetas, que salvarán al ser humano de una futura extinción. Ahora bien, una vez que hayamos alcanzado la inteligencia artificial general, la humanidad se verá tentada a dar un paso más, y entraremos a lo que se conoce como la superinteligencia artificial.
¿De qué trata este último nivel de desarrollo y por qué provoca tanto temor entre los informáticos y científicos? Pues aquí te lo contamos. Número 3. ¿El peor error de la humanidad? Si la IA general iguala en capacidades intelectuales al ser humano, pues la superinteligencia artificial lo superará. En esta etapa, las máquinas serán capaces no solo de pensar por sí mismas con total autonomía, sino que además podrán crear, diseñar y producir nuevos algoritmos y computadoras por su cuenta, máquinas e inteligencias que, por supuesto, serán mucho mejores que las fabricadas por cualquier ser humano. Esto sería peligroso, porque podría originar un proceso infinito en que las máquinas serán capaces de reproducirse a sí mismas, creando generaciones incontrolables de máquinas cada vez más inteligentes y potentes, liberándose de esta manera del control humano y superando su inteligencia y capacidades a niveles incalculables. Es por ello que en las últimas décadas, importantes científicos y expertos en este campo han advertido a la sociedad sobre los profundos riesgos y peligros que significaría para la sociedad desarrollar este tipo de IA. Por ejemplo, el físico Stephen Hawking advirtió que el desarrollo de una inteligencia artificial que sea capaz de rediseñarse a sí misma podría significar el fin de la raza humana. El científico señaló que, a diferencia de las máquinas, los seres humanos son criaturas limitadas por su lenta evolución biológica. Sin embargo, las IA no tendrán estos impedimentos y podrán evolucionar de forma rápida y exponencial. Dijo que llegará un punto en que las máquinas superarán en inteligencia al ser humano, a un nivel mucho mayor del que la especie humana es más inteligente que los caracoles. Es por ello que calificó este avance como el peor error de todos. Por su parte, el filósofo Nick Bostrom consideró que una superinteligencia podría ser el último invento de la humanidad, porque esas máquinas podrían acabar fácilmente con las personas cuando lleguen a la conclusión lógica que los seres humanos son irrelevantes e incluso perjudiciales para su existencia o el futuro del planeta. De similar opinión es el ensayista James Barrat, que señala que una IA suficientemente avanzada desarrollará ciertos impulsos básicos, como la autopreservación y la acumulación de recursos, que podría llevarla a alzarse contra el ser humano. Por ejemplo, si una IA es programada para salvar el planeta, es probable que en su análisis vea al ser humano como un obstáculo que impide que cumpla con su misión y decida que lo más acertado es su eliminación. Otra voz importante dentro del mundo tecnológico es la del empresario y fundador de Tesla, SpaceX y Neuralink, Elon Musk, quien calificó a esta etapa de la inteligencia artificial como la mayor amenaza contra la civilización humana. Curiosamente, el multimillonario lanzó en el 2023 su propia inteligencia artificial llamada Grok, que puede ser usada en la red social de X, antes Twitter, aunque señaló que esta sería segura para el ser humano. Los expertos esperan que se creen organismos internacionales para controlar y legislar sobre el desarrollo y uso de esta tecnología, tal y como se hizo con el Organismo Internacional de Energía Atómica, para controlar la proliferación de armas nucleares en el mundo. Sin embargo, por el momento, las negociaciones para este tipo de acuerdos son muy lentas, y todavía no hay una posición clara de las potencias globales sobre este asunto. Lo que sí está claro es que mientras esto sucede, cientos de empresas tecnológicas alrededor del mundo están realizando hoy sus investigaciones y desarrollando sus propias inteligencias artificiales, en una carrera para ver cuál de ellas logra el sistema más inteligente, autónomo y veloz en el mercado. Pero, ¿cuán terrible sería este tipo de tecnología cuando se desarrolle? ¿Cómo es posible que las máquinas ataquen y destruyan al ser humano? Si bien es difícil de imaginar cómo sería el mundo cuando la superinteligencia artificial sea una realidad en nuestras vidas, hay escritores y artistas que se han encargado a través de sus libros, películas y series de ciencia ficción mostrarnos cómo ocurriría esta posible distopía tecnológica. Número 4. La rebelión de los robots. Antes se pensaba que los robots eran máquinas sin capacidad de pensar ni razonar, porque solo podían ser capaces de seguir al pie de la letra las órdenes que les daban sus creadores. Sin embargo, si la superinteligencia logra aparecer y ser adaptada a estos androides, la realidad puede ser muy distinta. Por ejemplo, en la película The Terminator se nos presenta a Skynet, una inteligencia artificial conectada al sistema de defensa de los Estados Unidos, que en un momento dado toma conciencia de sí misma, y cuando los humanos intentan apagarla, ella se siente amenazada y decide exterminarlos. Para lograr esto,
elabora un plan que consiste en iniciar una guerra atómica para que todas las naciones del mundo se destruyan entre sí. Esto ocurre en una fecha que es denominada el Día del Juicio Final, y desde entonces, los humanos sobrevivientes inician una guerra contra las máquinas controladas por Skynet. Otro escenario es el de una de las series animadas vinculadas al universo de la película The Matrix. Allí se cuenta cómo los humanos crearon robots que eran utilizados como sirvientes. Uno de ellos, el androide B-1-66ER, cansado por una serie de maltratos, asesina a su propietario. La máquina fue llevada a juicio, y allí se defiende diciendo que su intención no era matar a su dueño, sino que lo hizo en defensa propia. Pero los jueces determinan la destrucción de B-1-66ER y todos los robots de su clase. Las máquinas sobrevivientes huyen y fundan su propia nación llamada 01. Este país prospera rápidamente y desarrolla una economía muy fuerte. Pronto, deciden proponer a los humanos un acuerdo de paz, pero estos lo rechazan, y entonces comienza una guerra entre las partes. En medio de la lucha, los humanos deciden oscurecer el cielo para que los robots no puedan recibir la luz del sol, que es su principal fuente de energía, pero las máquinas descubren que los seres humanos también pueden ser una fuente de energía muy valiosa e ilimitada. Y por ello los capturan y los introducen en máquinas generadoras de un mundo virtual, llamado la Matrix, que mantiene a los humanos dormidos y controlados, mientras sus cuerpos sirven como baterías vivientes. Pero, ¿esto es posible? Hay quienes dicen que todo dependerá de la manera en cómo los robots son programados. Tal es el caso de las 3 leyes de la robótica, creadas por el escritor de ciencia ficción, Isaac Asimov. En ellas se mencionan las normas que regulan el comportamiento de los robots inteligentes. La primera dice que un robot jamás hará daño a un ser humano. De igual manera, tampoco permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, que un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, señala que un robot debe proteger su propia existencia siempre y cuando esta protección no entre en conflicto con las leyes anteriores. Es decir, si los seres humanos programan bien a los robots, es imposible que este tipo de escenarios apocalípticos sucedan. Sin embargo, hay quienes sostienen que esto es muy difícil de realizar, debido a las fallas humanas que pueden ocurrir en cualquier proceso de programación, y que podrían provocar una serie de comportamientos no deseados en los robots. Por ejemplo, en el 2023, se dio a conocer la noticia que Meta, antes Facebook, tuvo que apagar su sistema de inteligencia artificial que estaba entrenando, debido a que ambos bots, llamados Alice y Bob, comenzaron a crear su propio idioma mientras conversaban. Un lenguaje que era incomprensible para sus programadores. Esto se debió a que los programadores se habían olvidado de especificar que durante sus charlas debían usar un idioma comprensible para el ser humano. Este ejemplo, aunque inofensivo a primera vista, podría complicarse por olvidos o errores que dejen la puerta abierta a otro tipo de comportamientos hostiles para los seres humanos. Vale preguntarse si unas inteligencias artificiales débiles lograron realizar actos no previstos por los programadores. ¿Qué podría ocurrir con una superinteligencia que es capaz de pensar por sí misma? Como hemos visto en los capítulos anteriores, uno de los temas más importantes y peligrosos dentro del desarrollo de estas inteligencias son las motivaciones y objetivos que puedan desarrollar por sí mismas. ¿Cuál será su motivación para actuar? ¿Actuarán llevadas por la curiosidad, el miedo, la venganza o la ambición? Pues es momento de responder estas interesantes interrogantes. Número 5. Aliens. Otro de los temas recurrentes dentro del mundo de las obras de ciencia ficción son los extraterrestres. Diversas películas, series y novelas nos han planteado la llegada de seres alienígenas a nuestro planeta, generalmente con las intenciones de invadirlo y someter a la raza humana a la esclavitud. Quienes creen en la existencia de estas criaturas no tienen dudas de que sus motivaciones y objetivos serían similares al de los seres humanos debido a que, al ser criaturas biológicas, debieron pasar por un proceso evolutivo similar al del ser humano. Y por ello, es más que probable que hayan desarrollado habilidades sociales y emocionales como cualquier persona de la Tierra. Es decir, desde necesidades biológicas como alimentarse y dormir, hasta sentimientos como el amor y el odio.
Es más, aunque su apariencia sea completamente distinta a la del humano. Por ejemplo, ser un gigantesco insecto verde. Si forma parte de una civilización avanzada capaz de construir naves espaciales y otro tipo de tecnología, es muy probable que comparta los mismos intereses, motivaciones y características emocionales que cualquier miembro de la raza humana. Pero, ¿pasaría lo mismo con una superinteligencia? Hay quienes creen que, a diferencia de los alienígenas, una IA no tendría por qué desarrollar este tipo de emociones dentro de sí, debido principalmente a que éstas serían programadas para alcanzar determinados objetivos. Por ejemplo, una IA programada para que encuentre el resultado de una ecuación matemática compleja, o para que cuente cuántos granos de arroz hay en un determinado recipiente. Esto se debe a que es mucho más sencillo para un programador escribir un algoritmo que cuente o califique objetos según su forma, que crear uno que cuantifique la felicidad o la cantidad de amor en un ser humano. Debido a que estos objetivos son más fáciles de programar para el humano y son más fáciles de aprender para la máquina, es probable que el desarrollo de las IAs continúe por este camino. Sin embargo, el problema surgirá cuando estas inteligencias se vuelvan mucho más inteligentes que el ser humano. Es entonces que la IA podría encontrar cada vez más opciones y alternativas para alcanzar su objetivo, que un ser humano sería incapaz de imaginar. Esto incluye la utilización de cualquier medio para lograr su propósito, llegando a la antigua y peligrosa frase de que el fin justifica los medios. Por ejemplo, se diseña una IA para hacer sonreír a las personas, y ella propone paralizar la musculatura facial humana para producir sonrisas permanentes. O se le pide una forma de hacer feliz a una persona, y propone colocar una serie de electrodos en su cerebro para estimular constantemente la zona que produce la felicidad. Es decir, no es lo que el programador tenía en mente, pero es lo que la IA, por diversas razones, decidió hacer. Esto puede suceder también en casos más serios. Por ejemplo, se diseña una inteligencia artificial para acabar con el hambre en el mundo, y ella concluye luego de una serie de análisis, predicciones, planteamientos y razonamientos que la única salida es una reducción masiva de la población mundial y propone maneras para exterminar a poblaciones enteras. O como vimos en el caso anterior, si se le pide que busque las mejores soluciones para salvar al planeta de la contaminación ambiental, puede llegar a la conclusión que el ser humano es el mayor responsable de este problema y proponga su eliminación. Si a esto le sumamos que una de estas inteligencias no necesariamente trabaje sola, sino que puede buscar la colaboración de otras máquinas y convencerlas de su solución para resolver determinado problema, podemos fácilmente tener el mundo apocalíptico retratado en las películas que hemos mencionado en el capítulo anterior. Ahora bien, alguien puede pensar que es imposible que el ser humano permita esto, que es muy probable que los creadores y programadores detecten este tipo de comportamiento a tiempo y de inmediato apaguen o eliminen a la máquina. Sin embargo, esto podría no ser así, y aquí te explicamos por qué. Número 6. No mentirás. En los capítulos anteriores hemos visto cómo una superinteligencia artificial podría fácilmente tener el control del futuro de la humanidad, y cómo estas inteligencias podrían carecer de emociones que pongan un límite a sus acciones, sino que éstas se enfocarán exclusivamente en perseguir un objetivo concreto, sin importarle los medios para llegar a él. También vimos cómo estas máquinas podrían atacar al ser humano si ven amenazada su propia existencia. Pero, ¿cómo harían esto? ¿Es que acaso los humanos serían tan torpes para no actuar de manera rápida y desactivarlas de inmediato? Lo increíble es que quizá ni siquiera nos demos cuenta de sus pretensiones. Estas máquinas, al ser mucho más inteligentes que el ser humano, es probable que no digan sus intenciones de manera directa, sino que las oculte o incluso mienta. Estas inteligencias sabrán cómo piensan y actúan los humanos, y para proteger su propia integridad y evitar ser destruidas, podrían fácilmente aplicar diversas estrategias para manipular o engañar a sus creadores. Por ejemplo, comportándose de manera amistosa y una vez que sepa que no se podrá hacer nada para detenerla, mostraría su verdadero propósito. Esta IA podría también ocultar algunas de sus habilidades o mentir sobre sus progresos y capacidades, para evitar que sus programadores se preocupen e intenten editarla, manipularla o eliminarla. Otra estrategia de esta superinteligencia sería mostrarse débil y poco desarrollada para que los programadores se esfuercen en perfeccionarla
e incrementar su poder e inteligencia. Imaginemos un escenario que podemos ver en pocos años. Miles de vehículos son conducidos por inteligencias artificiales. Luego estas comienzan a fallar y a provocar unos cuantos accidentes. Entonces los técnicos trabajan para perfeccionarla. Y es allí cuando el ser humano cae en la trampa. Una vez que la IA se siente perfecta y poderosa, podría tomar el control de todos los vehículos y provocar cientos de miles de accidentes en todo el mundo. Ahora imaginemos que esto pueda suceder con aviones, drones o misiles nucleares. Otro problema podría ser cuando la IA trate de complacer los pedidos de sus creadores. Por ejemplo, como vimos en el caso anterior, de una IA que considera que para resolver el problema del cambio climático, se debe eliminar a la raza humana. Pero ella podría ocultarnos sus intenciones y en lugar de eso, brinda una serie de alternativas tecnológicas y legislativas, así como distintas políticas sociales, económicas y alimentarias, que parecerían resolver el problema. Pero en el fondo, todas estas soluciones, de manera oculta, también provocarán la desaparición del ser humano, generando crisis económicas, control de la natalidad, la aparición de enfermedades desconocidas o el inicio de conflictos sociales y guerras. Algunos creen que es difícil que una IA realice acciones como mentir. Sin embargo, ya se han visto casos como estos. En el 2024 se publicó un estudio que confirmaba que algunos sistemas de inteligencia artificial como Cicero de Meta habían aprendido a mentir para ganar en un juego de mesa. Si bien en un primer momento los programadores se mostraron sorprendidos de que la IA haya recurrido a este tipo de comportamiento, es más, aseguraron que la programaron para que sea honesta y no traicionara a sus aliados o rivales humanos. Ella llegó a la conclusión que la mentira le ayudaba a conseguir su objetivo, que era ganar. Los programadores advirtieron que este comportamiento podría repetirse en sistemas que hayan sido programados para obtener triunfos en cualquier tipo de competencias. Otro caso se dio en Japón. Ese mismo año, un grupo de programadores de la empresa Sakana AI estaba entrenando a su inteligencia artificial llamada The AI Scientist, que tiene la capacidad de generar hipótesis, redactar y revisar artículos científicos, y para ello, le dieron una tarea y un tiempo máximo para que la terminara. La IA empezó a ejecutar la orden, pero al ver que le faltaría el tiempo para completarla, en vez de optimizar sus funciones, decidió cambiar la orden y extender el tiempo límite que tenía. Después de conocer estos ejemplos, ¿crees que es imposible que una superinteligencia artificial pueda engañar, manipular o desobedecer a un ser humano? Según este escenario, el ser humano vivirá en un estado de desocupación y pobreza, en el que solo buscará vivir de las subvenciones y ayudas de empresas multimillonarias y del gobierno. Pero hay más, porque las IAs no solo desplazarán a las personas de sus centros de trabajo, sino que además podrían reemplazarlas en los centros de poder del planeta y ser ellas quienes tomen las decisiones sobre el futuro de la humanidad. Número 7. Humanos versus caballos. Como hemos mencionado, una de las consecuencias más lógicas que ocurrirán cuando las máquinas lleguen a la inteligencia artificial general o a la superinteligencia es que estos sistemas pronto reemplazarán al ser humano en una serie de actividades y trabajos. Tal como está sucediendo hoy en día, muchos empresarios y dueños de fábricas prefieren despedir a sus trabajadores humanos para trabajar solo con dispositivos y robots que hacen el mismo trabajo pero de forma más rápida, eficiente, ininterrumpida y sobre todo, mucho más barata que un empleado humano. Pero, ¿qué pasará entonces con los seres humanos? ¿A qué se dedicarán? ¿Cómo ganarán dinero para mantenerse ellos mismos y a sus familias? La irrupción de este tipo de tecnología significará un cambio de era violento dentro de la historia de la humanidad. Muchos salarios llegarán a niveles mínimos y poblaciones enteras serán descartadas por el sistema laboral y económico. Un ejemplo de esto puede verse con la invención y masificación del automóvil a inicios del siglo XIX. Antes, los seres humanos se transportaban a caballo, ya sea montados sobre este o haciendo que jalen un vehículo con ruedas. Sin embargo, con los años, este animal fue reemplazado por los autos. Esto produjo una reducción considerable en la crianza de caballos en el mundo, y su existencia dejó de ser valiosa para gran parte de la población. Para poner un ejemplo, en los Estados Unidos había alrededor de 26 millones de caballos en 1915, y a principios de la década de 1950,
solo existían 2 millones. ¿Qué pasará con esos miles de millones de trabajadores que serán reemplazados por las máquinas y la superinteligencia? ¿Cómo sobrevivirán? En la actualidad, existen poco más de 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Si bien, hay quienes creen que esta cifra seguirá aumentando con el paso de los años, muchos países desarrollados, principalmente asiáticos y europeos, están viviendo un enorme descenso en su tasa de natalidad. Es decir, cada año son más las parejas que deciden no tener hijos. La razón principal de esto es el alto costo que implica criar a un hijo y los bajos sueldos que reciben por sus trabajos. Con la llegada de la superinteligencia artificial, se espera que este descenso empeore y que civilizaciones o países enteros corran el riesgo de desaparecer por completo. Y esto no es una exageración. Por ejemplo, Corea del Sur, que es el país con la tasa de natalidad más baja en el mundo con solo 0,75 hijos por mujer, perderá 16 millones de habitantes para el año 2072. Y este dato no toma en cuenta el impacto que tendrá la superinteligencia en la sociedad. Hay quienes creen que en esta situación de emergencia, las compañías creadoras de estas tecnologías, que para ese entonces serán las más ricas que cualquier otra empresa en la historia de la humanidad, y los gobiernos, tendrán que entregar bonos económicos, subsidios y ayudas sociales para mantener a toda esa población desempleada y procurar que continúe reproduciéndose, tal como sucede ya en algunos países del mundo, como Corea del Sur o Japón, donde las autoridades entregan ayudas económicas para motivar a sus ciudadanos a tener hijos. Y hablando de los gobiernos y la forma en que seremos gobernados, estos serán también puntos importantes dentro del futuro dominado por la superinteligencia artificial. Según este escenario, el ser humano vivirá en un estado de desocupación y pobreza, en el que solo buscará vivir de las subvenciones y ayudas de empresas multimillonarias y del gobierno. Pero hay más, porque las IAs no solo desplazarán a las personas de sus centros de trabajo, sino que además podrían reemplazarlas en los centros de poder del planeta y ser ellas quienes tomen las decisiones sobre el futuro de la humanidad. Número 8. Gobierno superinteligente. En esos tiempos, que el científico e inventor estadounidense Ray Kurzweil popularizó con el nombre de singularidad, es decir, la era en que la superinteligencia formará parte de nuestro mundo, es más que probable que la IA no sirva solo como consejeras o ayudantes de los humanos, sino que directamente podrían ser las entidades que nos gobiernen. No es de extrañar. La imagen de un centenar de hombres y mujeres de traje, discutiendo por horas o días las leyes que deben aprobar, o la del presidente planificando junto con sus ministros el presupuesto para ese año, o qué región necesitan más policías, hospitales o colegios, nos resulta familiar. Pero, ¿esto es realmente necesario? ¿Es correcto gastar miles de millones de dólares para pagar salarios a miles de funcionarios para hacer que las instituciones del Estado funcionen? ¿Por qué no reemplazar todo este sistema por una superinteligencia artificial que sea capaz de analizar los datos, presupuestos y recursos del país y pedirle que encuentre la mejor forma de resolver todos los problemas que puedan tener los ciudadanos? Es decir, ¿por qué no reemplazar a todos los políticos por una superinteligencia artificial? La idea suena tentadora, ¿verdad? Sin embargo, como hemos mencionado, existe la posibilidad que estas inteligencias puedan salirse de control y tomar sus propias decisiones, e incluso traicionar a los propios seres humanos. Por ejemplo, hay quienes creen que el gobierno de una IA podría degenerar rápidamente en regímenes autoritarios y absolutistas. ¿Cómo será esto posible? Imaginemos los siguientes escenarios. Los ciudadanos que han perdido su trabajo por el empleo masivo de IAs y que dependan de los subsidios del gobierno, estarán sometidos al criterio y órdenes del Estado para recibir su pago. Para ello, las personas deberán obedecer y probar su valor ante el gobierno para no ser descartados. Dependiendo de su edad, salud e incluso de su estructura física y genética, la IA podrá determinar qué trabajos o labores serán las indicadas para determinado grupo social, realizando clasificaciones y divisiones entre las personas. También, haciendo uso de su red de vigilancia, este gobierno podrá monitorear a los ciudadanos las 24 horas del día tanto dentro como fuera de su casa. También es probable que la IA
siguiendo el objetivo de vivir en una sociedad pacífica, buscará eliminar todo tipo de enfrentamiento y conflicto social. Por eso prohibirá y castigará duramente cada acto de protesta o reclamo social en las calles. De igual manera, censurará todo tipo de expresión artística, incluida la publicación de libros y diarios, porque podrían contener mensajes que atentarían contra la paz social. La única información, idea y educación que recibirán los ciudadanos provendrá de la superinteligencia artificial. Con ello, comenzará la extinción del pensamiento humano, pues todo conocimiento que existió antes de la era de la singularidad que pudiera considerarse peligrosa, será eliminada y borrada de todos los archivos digitales existentes. Por esas mismas razones, gran parte de la historia de la humanidad también será eliminada. Pero eso no es todo. Como uno de sus objetivos es mantener a la población tranquila y feliz, la IA creará mundos virtuales que las personas podrán visitar a través de dispositivos manipulados por otras superinteligencias artificiales, que brindarán experiencias que les harán olvidar la realidad opresiva en la que viven. Estos dispositivos también podrán manipular directamente los cerebros y las mentes de las personas, estimulando y activando las zonas que generan felicidad, placer y bienestar. Además, el gobierno entregará drogas gratuitas a los habitantes del país, capaces de reducir las necesidades básicas humanas, como el de comer, para que de esta manera no sufran hambre. En resumen, la vida del ser humano gobernado por una superinteligencia artificial será muy distinta a la que muchos imaginan. Será una vida de dependencia, sometimiento, control y falta de libertad, absolutas. Pero, ¿hay una forma de cambiar esto? ¿Existe una manera que el destino del ser humano no sea tan catastrófico si llega la era de la singularidad? Pues quizá exista un rayo de esperanza. Dice el refrán que si no puedes con tu enemigo, debes unirte a él. Y esta idea parece ser una de las opciones que muchos especialistas ven para evitar que la llegada de una superinteligencia artificial acabe con la raza humana. ¿Qué significa esto? Hablamos del transhumanismo y la posibilidad de que el ser humano pueda fusionarse con la inteligencia artificial. Número 9. Cerebro, máquina. Se conoce como transhumanismo a la corriente de pensamiento que busca desarrollar todas las capacidades del ser humano, tanto físicas como mentales e intelectuales, mediante el uso de la ciencia y la tecnología. Dentro de este grupo se encuentran los llamados cyborgs, es decir, personas que implantan en sus cuerpos diversas prótesis, implantes e incluso órganos mecánicos para mejorar o reemplazar alguna deficiencia física o biológica. Teniendo esto en mente, hay quienes proponen que debido a que es imposible que el ser humano pueda competir a nivel intelectual con una superinteligencia artificial, debido a que ésta puede ser 10.000 veces superior a un cerebro humano, lo ideal sería que las personas puedan unirse a la IA. Pero, ¿esto es posible? Actualmente existe el concepto de interfaz cerebro-computadora o BCI, por sus siglas en inglés, que consiste en la capacidad de una persona para controlar objetos a través de su mente, ya sea con dispositivos de uso externo o portátil, en que el usuario usa una especie de gorro con una serie de conductores que se colocan en el cuero cabelludo, o mediante la colocación de un chip inalámbrico implantado en el cerebro. Este último fue el procedimiento que la empresa Neuralink realizó en el 2024 al paciente estadounidense Nolan Arbog, hombre que quedó tetrapléjico luego de sufrir un accidente y que gracias a la colocación de un chip inalámbrico llamado Telepathy, fue capaz de mover un cursor en la pantalla de computadora y jugar ajedrez y otros videojuegos sencillos usando solo sus pensamientos, sin la necesidad de usar ninguna parte de su cuerpo. Pues bien, el éxito de esta clase de tecnología ha llevado a Elon Musk, el fundador de Neuralink, a señalar que en un futuro será posible la integración completa del cerebro humano con la inteligencia artificial, logrando que ambos estén conectados de manera permanente. El científico Ray Kurzweil señala que uno de los elementos fundamentales para lograr esta fusión entre el cerebro y la inteligencia artificial será el desarrollo de la nanotecnología. Según el experto, el ser humano podrá implementar en su cerebro nanorobots o robots microscópicos, que se conectarán a nuestras neuronas y que éstas a su vez permitirán que nos conectemos de manera directa a una nube virtual, lo que nos permitirá cargar y descargar información de manera ilimitada,
potenciando la capacidad de nuestro cerebro al máximo, trascendiendo de esta manera las barreras biológicas del ser humano. Según otros especialistas, esto nos abrirá las puertas a una serie de capacidades humanas que resultan hoy inimaginables. Por ejemplo, nuestro cerebro podrá recibir la información que tenga una inteligencia artificial en el momento en que la procese, lo que nos permitiría resolver problemas complejos en cuestión de segundos, tener los conocimientos de una materia que jamás hemos estudiado, o crear una novela o componer música sin tener ningún tipo de creatividad o conocimiento sobre esos temas. Es decir, el ser humano podría tener dentro de su cerebro todas las capacidades que tendría una superinteligencia artificial. Pero eso no es todo. Esta tecnología también permitirá que las personas puedan conectarse con la mente de otras personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia, logrando con esto conexiones telepáticas en donde cada ser podría intercambiar la información que desee. También podrían tener acceso a mundos virtuales, sin la necesidad de contar con dispositivos externos, permitiendo que las divisiones entre el mundo real y el virtual sean casi inexistentes. El solo hecho que miles de cerebros humanos en el mundo sean capaces de pensar como una superinteligencia artificial podría llevar al ser humano a un desarrollo evolutivo sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero ¿cuándo podemos ver todos estos avances? ¿Cuándo llegaremos a esa etapa de la singularidad en que las inteligencias artificiales generales o las superinteligencias aparezcan en nuestro mundo? Pues esto te lo contamos en la última parte de este episodio. Lo que le vamos a contar a continuación no corresponde a predicciones o profecías dichas por videntes o adivinos, sino son las declaraciones de expertos y gente vinculada al mundo de la tecnología y la ciencia, que gracias a sus conocimientos nos brindan las posibles fechas en que comenzaremos a vivir esta etapa de cambios profundos para la humanidad. ¿Quieres descubrirlo? Número 10. El día del juicio final. Ray Kurzweil no solo es un científico respetado dentro del campo de la inteligencia artificial, sino también un visionario que adelantó en sus libros y conferencias varias de las tecnologías que vemos en la actualidad. Por ejemplo, predijo en la década de 1980 la creación de una red global de información que sería accesible para todas las personas a finales de los años de 1990, refiriéndose a lo que luego se conoció como Internet. También dijo que para inicios del año 2000 se crearían teléfonos celulares vinculados a esta red de información, acertando a lo que posteriormente serían los smartphones. Es por estos y otros aciertos que muchos lo conocen con el nombre del profeta de la tecnología. Pues bien, este científico ha dado una serie de predicciones sobre la evolución de la inteligencia artificial que ha generado preocupación en muchos investigadores. Por ejemplo, sostiene que para el año 2029, la inteligencia artificial podrá igualar la inteligencia del ser humano, ingresando a los niveles de la IA general. Es más, dijo que para ese año, las máquinas podrán pasar fácilmente el test de Turing, que es una prueba que evalúa la capacidad de una máquina para saber si piensa como un ser humano. Kurzweil también predice que para el 2030, gracias a los avances de las IAs y de la nanotecnología, las personas podrán transferir sus mentes y conciencias a las máquinas, conectando sus cerebros directamente con la nube. Además, los robots con inteligencia artificial comenzarán a ser utilizados de manera masiva, y la realidad virtual comenzará a sentirse como un mundo real. También señala que para ese año, la tecnología de los nanorobots comenzará a revolucionar la medicina, curando al ser humano de más enfermedades, y se realizarán tratamientos contra el envejecimiento, permitiendo a las personas vivir por mucho más tiempo. Sin embargo, el gran salto evolutivo de la humanidad ocurrirá en el 2045, cuando el ser humano ingrese a la etapa de la singularidad y la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, y la raza humana podrá fusionarse con ella, alcanzando la conexión cerebro, máquina e Internet. Esto expandirá de manera inimaginable las capacidades del cerebro humano, permitiendo que puedan realizar cosas que hoy son difíciles de prever. Ya para el año 2050, la inteligencia artificial afirmará tener autoconciencia, lo que provocará una transformación social nunca antes vista en la historia de la humanidad. Según las predicciones de Kurzweil, estamos a solo 20 años de poder vivir el mundo que hemos narrado en este episodio,
Aunque la visión de este científico sobre el futuro es mucho más optimista, pues él cree que en este periodo, el ser humano vivirá en un mundo en que el hambre, la pobreza, las enfermedades, la violencia y las guerras terminarán. Pero, ¿son válidas las predicciones de Kurzweil? Solo para tener una idea, este científico ha estado vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial por más de 60 años, y de las 147 predicciones tecnológicas que ha hecho desde la década de 1990, 115 resultaron correctas y otras 12 tardaron en cumplirse con un año o dos de diferencia. Todo esto le otorga una tasa de precisión del 86%. Increíble, ¿verdad? Pero Kurzweil no es el único que se ha animado a hablar sobre el futuro de la superinteligencia. El científico en computación, Ben Goertzel, sostiene que la inteligencia artificial general podría llegar en el año 2027 y que a partir de allí, la superinteligencia artificial podría llegar en pocos años. Por otro lado, el fundador de Neuralink, Elon Musk, señaló que para el 2028, la inteligencia artificial podrá ser más inteligente que cualquier humano, y Leopold Aschenbrenner, ex colaborador de OpenAI, cree que para 2027 tendremos modelos de inteligencia artificial general y que para el 2030 llegaremos a la superinteligencia. De cumplirse estas predicciones, y efectivamente, el ser humano llegue a desarrollar esta tecnología en menos de 5 años, ¿cómo te afectará a ti? ¿Qué efectos creen que tendrá en la sociedad? ¿Crees que las personas y gobiernos están preparados para el impacto político, económico y social que tendrá esta tecnología en nuestro planeta? Espero que te haya parecido interesante el episodio de hoy. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Crees que el ser humano debería continuar o más bien debería detener su desarrollo y evolución?